Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos a hablar del posicionamiento táctico que podría o debería tener Kylian Mbappé de cara a la próxima temporada. Y lo que vamos a hacer, chicos, es poner varios supuestos tácticos, es decir, varios sistemas tácticos en los que entiendo que Mbappé podría dar su máximo nivel, pero también considero muy importante que a nivel colectivo todo funcione al unísono. Es decir, considero que no solo hay que pensar en sacar el máximo jugo por Kylian Mbappé, que es de perogrullo, que es evidente, sino hacer que a nivel táctico todo confluya. Es decir, que todos los patrones de juego pues funcionen bien. Que al final de poco te sirve tener a Mbappé, pues, digamos, contento a nivel táctico, a nivel de posicionamiento, si luego lo demás no fluye. Por lo tanto, lo dicho, vamos a exponer varios sistemas tácticos donde Kylian Mbappé realmente pienso que va a dar una grandísima versión dentro del Real Madrid. Y esto que estuvieron charlando en el chiringuito sobre las complejidades de adaptar a Mbappé al Real Madrid y tal, bueno, efectivamente a uno casi que le daban las ganas ya de decir, bueno, pues joder, para eso que no venga Mbappé, macho, si es tan complicado adaptar a Mbappé al Real Madrid, pues bueno, que se quede en París, yo que sé, llámame loco. Así que bueno, fuera coñas, vamos a analizar cómo hay que analizar esta cuestión táctica de cómo adaptar posicionalmente a Mbappé. Bueno, en primera instancia vamos con la opción número 1. Deciros que va a haber 4 opciones. Podría haber más, pero así, más o menos, opciones limpias y sencillas para adaptar tácticamente a Mbappé dentro de lo que es el Real Madrid 2022. Vamos a ir en primera instancia con la primera, que sería ponerle en un 4-3-3, por derecha. Es decir, de hecho, y estos datos no solo los dieron en el chiringuito, sino que ya creo que a nivel de alguna web especializada de fútbol también lo han comentado, Mbappé ha marcado, creo, que la mayoría de los goles o bien en el centro o bien en la derecha. Es decir, que es un hombre que se mueve de manera constante. Luego, la táctica está muy bien, pero los jugadores también son dinámicos. Yo que sé, se mueven en el terreno de juego. Pero aquí yo lo puedo poner perfectamente, y creo que Ancelotti puede ponerlo perfectamente, en un 4-3-3, donde Vini se queda en zona natural izquierda, Benzema arriba y Mbappé derecha. Os he puesto Modric, Kroos, supongo que llegará a lo mejor otro centrocampista más, pero bueno, para que se entienda un poquito, sobre todo en la parcela ofensiva, en lo que es el trío de arriba, ¿no? Cómo se puede cohesionar con Benzema y con Vini Jr., que es de lo que más se está hablando. A Vini yo no lo quito ni loco. Creo que Vinicius tiene que estar en su lado izquierdo. Cuando digo no lo quito de su frente natural, que es jugar a pierna cambiada. Y en cambio Mbappé es un jugador que es más multidimensional a nivel de posicionamiento, que se adapta más a más posiciones dentro del terreno de juego, dentro de 3/4 de ataque y hacia arriba. Por lo tanto, en esta primera opción, en la número 1, en el 4-3-3, que es el sistema más empleado por Ancelotti, le ponemos a Kylian en el lado derecho y funcionaría para mí perfectamente. Es decir, es el sistema, digamos, más usado y donde Mbappé puede jugar a la perfección, como digo, apareciendo por derecha, metiéndose en diagonal hacia adentro o profundizando con su pierna natural. Lo ha hecho y lo puede hacer. O sea que para mí, la verdad, es que el equipo seguiría funcionando de manera automática con los sistemas y los automatismos de Vini y Benzema inclinándose por la izquierda y Mbappé pues pudiendo entrar hacia adentro. Yo que sé, no me parece tan complicado. La opción número 2. Ahora vamos a ir, chavales, con opciones que se readaptan o se reajustan. Es decir, que pasarían a ser sistemas menos empleados por Ancelotti o sistemas nuevos para encajar de otra manera distinta a Kylian Mbappé. En este caso, la opción 2 sería doble pivote más media punta. Es decir, un 4-2-3-1, en el cual ahora vamos a hablar de una clave por el perfil derecho que ya estáis viendo, que es la de Fede Valverde, por ejemplo. Casemiro, Kroos como un doble pivote. Bueno, si viniera Pogba, pues por ejemplo, le podemos poner perfectamente ahí con Casemiro. Benzema de media punta. Recordar que Karim Benzema ha jugado muy bien en su carrera deportiva como segundo delantero, como media punta. En el Olympique de Lyon lo hizo muchísimas veces detrás de Fred, por ejemplo. Y con Vini Jr. a la izquierda y Mbappé de referencia, que es algo que en la selección francesa también pues lo ha hecho en innumerables ocasiones. Se ha adaptado al puesto de 9, falso 9. Creo que hoy en día en el fútbol de última generación no hace falta tener a un tío de referencia. Tienes que tener a tíos que te marquen goles. Y Mbappé tiene unos registros goleadores brutales, tanto atacando por derecha, por izquierda, como por el medio. Y aquí la clave táctica para mí, a la hora de equilibrar, porque considero que es fundamental, al final, no es cuestión de meter más delanteros para marcar más goles, sino que es de perogrullo y evidente tener un equilibrio. Término que emplea muchísimo
Carlo Ancelotti. Y creo que en este sistema 4-2-3-1 Valverde podría tener mucha preponderancia y mucha importancia, porque es un jugador que puede entrar desde derecha, liberar a Carvajal o a otro lateral derecho ese carril y poder proporcionar de ayudas al equipo tanto con balón como sin balón. Insisto, entrando desde ese carril derecho, un Valverde que ocupa muchísimo terreno de juego. Esa sería la opción 2, con digamos ya un Mbappé más de punta de referencia, y a diferencia del sistema 1 o la opción 1, donde sería extremo derecha, que digamos, y vuelvo a repetir, se movería por distintas zonas, pero que partiría por esa, sobre todo en defensa, porque al final yo creo que los sistemas, sobre todo, se hacen menos móviles a nivel de sistema defensivo, a nivel de posicionamiento defensivo. Vamos con la opción número 3, para tampoco hacer esto larguísimo. 4-4-2. Pasar a jugar, en resumidas cuentas, con dos delanteros. Es decir, ahí lo estáis viendo, 4-4-2. Y aquí, el término clave, aparte del equilibrio, que quizás es un sistema menos equilibrado, tal y como se puede ver, es la amplitud, el ancho de amplitud. Y eso te lo dan tíos como Rodrigo y Vinicius. Aquí, por ejemplo, Rodrigo podría tener muchas opciones de ser un jugador importante porque es extremo derecho, o al menos en el Real Madrid claramente lo está siendo, titular de hecho para Ancelotti, y puede jugar perfectamente por ahí. Además te da trabajo, sacrificio y te da ayudas para Carvajal. Vinicius con Mendy exactamente lo mismo. Y puedes meter a Casemiro Kroos, Casemiro Modric, Casemiro Camavinga, Camavinga Valverde, yo que sé. Poner un doble pivote que tienes a varios y vas a tener la temporada que viene a varios para jugar en ese doble pivote. Efectivamente, es un sistema que no ha empleado como tal Ancelotti, pero creo que podría venir muy bien y meter dos delanteros como Benzema y Mbappé, que pueden conjuntar perfectamente ahí como doble delantera. 4-4-2 de toda la vida y donde Mbappé creo que pues daría una versión de 10, de sobresaliente. Y por último, chicos, vamos a hablar de 4-4-2, pero en este caso en sistema de rombo, porque el 4-4-2 se puede jugar de muchas maneras. Se puede jugar con amplitud, es decir, con dos extremos, se puede jugar con dos delanteros y sobre todo también se puede jugar, como digo, con rombo. Y el rombo aquí lo veis, por ejemplo, con Casemiro, Modric y Kroos, un sistema que por ejemplo empleaba mucho Zidane, 4-4-2 con rombo, donde metía a Isco de media punta. Obviamente Isco es un jugador que ahora mismo no puede jugar en el Real Madrid y va a terminar contrato y se va a ir, pero ahí puedes meter a un media punta, perfectísimamente. Y eso lo puede hacer Benzema, reitero. Ahí Benzema sería elemental para darle de sentido a ese rombo. Benzema en los apoyos y teniendo, evidentemente, las espaldas cubiertas con tres centrocampistas. Mbappé, Vinicius, arriba, sí, y me diréis, ¿Vinicius no es delantero? Bueno, para mí es todo delantero, todo atacante, poner el calificativo que queráis. Y es un hombre que está mejorando sus registros. Con este sistema, a lo mejor, olería más área. Y de hecho Vinicius, pues, tiene capacidad ahora mismo para poder definir en área. Y Mbappé, como delantero derecho, Vinicius como delantero izquierdo. Creo que también este sistema de rombo haría que los laterales tuvieran, digamos, más situaciones para tener que subir. Creo que Mendy en eso va sobrado. Carvajal, si está bien, creo que también. Y perfectamente este 4-4-2 en rombo podría darse dentro del Real Madrid. Que como digo, aquí lo importante, chicos, es hablar de Mbappé, porque es un sistema que se adapta a Mbappé. Pero Mbappé también debe de adaptarse a un sistema donde todos los elementos individuales funcionen a nivel colectivo y donde todos puedan dar su mejor versión, su mejor rendimiento. Y mejor rendimiento lo pueden dar los grandes futbolistas en distintos sistemas. No tienen que los jugadores encorsetarse en un único sistema. El Real Madrid, por suerte, quiero pensar que Ancelotti es un tío que puede adaptar varios sistemas. Y de hecho, con cuentagotas lo ha ido haciendo esta temporada, al margen del 4-3-3. Así que nada, aquí lo tenéis. 4 opciones. Podría haber puesto alguna más, pero a lo mejor me hubiera enrollado ya 15 o 20 minutos. Y que tampoco es plan, ¿no? Así que nada, 4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-2, 4-4-2 en rombo, con extremos, con dos delanteros, tal. Bueno, sistemas varios que sirven en definitiva para que podamos ver a un Kylian Mbappé que se adapte al Real Madrid y un Real Madrid que se puede adaptar a Kylian Mbappé. Lo que está claro y parece evidente es que Mbappé cada día está más cerca y eso es lo más importante de todo esto. Pero bueno, quería hacer un vídeo táctico también con la posible adaptación a nivel de posicionamiento de Mbappé, para que algún escéptico que diga es que joder, ¿ahora dónde vamos a meter a Mbappé con tantos delanteros y tantos jugadores? Joder, bueno, pues ahí está, tenéis varios sistemas y seguro que a vosotros se os ocurren más sistemas en los cuales pueda encajar un jugador extraordinario como Kylian Mbappé. Nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias a todos, chao.